Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por asistir a esta sesión de cómo afecta la situación actual al asesoramiento financiero y a la banca de inversión. Un tema pues más actual no puede ser. Muchas gracias por conectar con nosotros y esperamos que sea del interés de todos ustedes. ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente? Bueno, pues principalmente principalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el entorno en el que nos estamos moviendo ahora mismo y cómo todo este entorno nos va a afectar a ese asesoramiento. Es un asesoramiento que no solamente es un asesoramiento en renta variable, por eso hemos unido la banca de inversión. ¿Por qué? Pues porque no solamente la renta variable implica también lo que es la banca de inversión, es decir, implica también lo que son las empresas. No podemos dejar todo el conjunto que tenemos en la economía de tenerlo separado de lo que es la propia inversión. Es más, el conjunto de la economía nos da las cifras macroeconómicas que también vamos a trabajar y vamos a ver cómo nos afectan y cómo nos va a afectar también las decisiones que se están tomando ahora de financiación, cuál es la situación actual y cuáles son los puntos de partida. Yo creo que sin más vamos a empezar principalmente por ese marco económico que tenemos y que nos está condicionando de una forma realmente importante en España y en los países del sur de Europa, cómo nos condicionan a la hora de invertir y a la hora de salir adelante de esta parada o de esta crisis o de este shock, como muchas personas quieran verlo o lo otro. Vamos a ver cuáles son las consecuencias y cómo va a afectar, a qué va a afectar a nuestras inversiones. Pero sobre todo lo vamos a orientar también a cómo afecta al asesoramiento. Y el asesoramiento, como la anterior crisis y como la anterior, porque esto no es el primer shock que tenemos en renta variable en cualquier mercado, sino que hemos tenido pues, la anterior crisis del 2008, tuvimos la del 97 en algunos casos, tuvimos la del 92, o sea, crisis mayores o menores. Hemos tenido una serie de crisis, hemos tenido una serie de parones que se caracterizan siempre por lo mismo. Es decir, porque detrás de esa crisis y del asesoramiento que estamos dando a nuestros clientes, detrás de eso que tenemos, pues tenemos personas. Y personas que lo primero que tienen es miedo, miedo a la situación, miedo a perder los ahorros de su vida, miedo a perder sus inversiones, miedo a perder el futuro que tenían planeado con esos ahorros, miedo a la incertidumbre y es lo peor, sobre todo cuando se pierde. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la sensación de perder es infinitamente más fuerte y mayor que la de ganar. Y por eso nunca nos olvidemos que lo que tenemos detrás de los mercados financieros y del asesoramiento son personas. Por eso se aprendió de la anterior crisis. Hubo mucho llamémosle sistema de avestruz, donde se metió la cabeza debajo de la tierra y se esperó a ver qué ocurría y qué ocurría en los mercados. Evidentemente, esta es la peor situación que se puede tener. Es más, a partir de ahí surgió MiFID II y una de las normas de MiFID es, en cuanto una cartera cae por debajo del 10%, es obligado el acudir al cliente y explicarle qué es lo que está pasando. Es lógico y es normal, pero es que no se necesita un MiFID II para hacer eso. El cliente va a buscar el asesor, pero es mucho mejor adelantarse. ¿Por qué? Pues porque lo que está buscando el asesor, que no nos olvidemos de la diferencia de las anteriores crisis a esta, en asesoramiento, principalmente está en la información, porque nosotros entramos en Internet o entramos por cualquier canal, por el móvil, por cualquier canal, y la información la vamos a tener en el momento. Tenemos la información de los mercados, tenemos la información de los expertos, tenemos la información a nivel global y mundial en el momento y en el justo momento. Lo que no tenemos es el apoyo de ese asesor y de ese asesoramiento realmente de la persona que tienes detrás, que te está impulsando, que te está ayudando a tomar las decisiones más correctas. Porque tomar las decisiones correctas en un momento de pánico, en un momento de miedo, es lo más difícil que hay. Por eso, la importancia del asesor y del asesor
que debe de estar detrás de ese cliente, de estar encima de él y en estos momentos comunicado con él al 100%. Yo creo que es la parte más importante de lo que vamos a ver hoy. Creo que es fundamental, donde no valen medias cintas de llamar, oye, mira, estás perdiendo, pero yo creo que el mercado no. Hay que estar encima de él, hay que acompañarlo en unos momentos en los que hay que tomar decisiones difíciles. Decisiones de invertir más, quizás, probablemente de invertir más, decisiones de saber aguantar una situación, a lo mejor de mantener una cartera, pero una persona normal a lo mejor no tiene ni la frialdad ni los conocimientos que tiene el asesor. Por eso, el apoyo que pueda tener el cliente del asesor en estos momentos es lo más importante que hay en el asesoramiento. Pues yo creo que sin más también, vamos a dar una vuelta a qué es lo que está pasando. Y qué menos que empezar de un entorno macro, vamos a ir a un entorno micro, vamos a ver qué está pasando, qué ha pasado con el ámbito nacional, cuáles son las condiciones, cuáles las consecuencias, cuáles son las consecuencias que nos en Europa, qué mercados toca, qué ocurre con la banca como engranaje del sistema, qué ocurre con el inmobiliario, qué ocurre con ese asesoramiento, qué está pasando con las empresas, con las grandes empresas, con las medianas, con las pequeñas. Vamos a ver si le damos de una forma rápida, a ver si le damos una visión y cómo en todo ello, cuál es el papel del asesor en todo ello. ¿Vale? Pues yo creo que sin más, lo más importante es saber de dónde partimos. ¿De dónde partimos? Pues partimos en España de una deuda y partimos de una deuda que es del 95% del Producto Interior Bruto, es decir, 1,1 billón de euros. Acuérdense de esta cifra, que es la que nos va, la que vamos a ir siguiendo y la que vamos a ir viendo. ¿Es alta la deuda? ¿Es baja? ¿Es correcta? Pues hay personas que dicen que es correcta, hay personas que dicen que es muy, muy alta, hay personas que dicen que es altísima y hay personas que dicen que es baja. Lo importante no es que sea ni alta ni baja ni que sea una cantidad u otra. Lo importante es que sea manejable y que sea gestionable. Esto es lo más importante. Cuando digo manejable y gestionable, ¿qué significa? Pues significa que no crezca, que esté asumida dentro de unos presupuestos y yo creo que eso es lo más importante que debe haber. No es importante si una empresa está más o menos endeudada. Lo importante que es que tenga un horizonte temporal donde sepa lo que va a hacer con esa deuda, cuál es su plan de deuda, cómo va a ir amortizándolo, si lo va a reducir, si no lo va a reducir por oportunidades de mercado, etcétera, etcétera. Pero lo importante es tener un plan. Y yo creo que los políticos de los países del sur de Europa, pues ahí es donde adolecen un poco. Esta presentación, vamos a tocar temas macro, pero nosotros no somos políticos, somos economistas y como economistas no entramos en política. Para eso, bueno, pues ya hay muchos debates abiertos hoy en día. ¿De dónde venimos también? Pues venimos de un endeudamiento. Si nos volvemos a la anterior crisis, hay una cosa que está clara. Si partimos de un endeudamiento que, fijaros, venía aquí en torno al 35%, esto nos permitió el qué? Pues nos permitió en la anterior crisis poder realizar los pagos que se tenían que hacer, mantener parados, que crecieron de una forma exponencial, mantener funcionarios, mantener pensiones, mantener el Estado en la misma forma sin reducir ayuntamientos, sin reducir ministerios, sin reducir funcionarios, etcétera, etcétera. Y esto fue creciendo y con eso se superó esta crisis. Si bien llegamos a una prima de riesgo, es decir, la diferencia entre lo que se pagaba por la deuda a 10 años entre España y Alemania llegó a estar pues en 6 puntos y pico, donde al final se pagaba por la deuda española 7 puntos y pico, pues evidentemente, ¿qué es lo que nos encontrábamos con esto? Pues nos encontrábamos en una situación más bien complicada. Pero bueno, ¿qué es lo que nos aguantó? Nos aguantó que esta deuda lo pudimos alargar. ¿Cómo nos encontramos ahora mismo al final? Pues donde el déficit no ha caído en la misma forma, es decir, donde podíamos haber hecho como otros países, ya lo tocaremos, y nos ha pillado este parón en un 95, es decir, en el 95 y pico por ciento, nos ha pillado en ese 95,51% de deuda, 1,1 billón de euros, 1,2 billones de euros, bueno, y con una situación como la que está. ¿Difícil o no difícil? Vamos a ver cómo se enfoca.
¿Cómo nos cogió el anterior? Pues la anterior, cuando llegábamos nosotros a un endeudamiento pues del 64%, la zona euro estaba en el 87%, Italia en el 120%, es decir, teníamos una situación privilegiada que era una situación con un diferencial donde España estaba realmente mucho menos endeudado. Fijaros cuál era nuestra posición de partida y bueno, pues al final esto es lo que nos permitió salir. Hoy no lo tenemos, pero bueno, habrá que hacerlo de alguna u otra forma. Hoy está la Unión Europea está en una media en torno al 80,51 y España en el 95,51. ¿Por qué estamos jugando entre cifras de 2019 y 2020? ¿Por qué? Porque hay países que todavía no lo han entregado, que todavía no lo tienen, que no tenemos estos datos todavía. Pero, ¿cuál es la foto de Europa? ¿Cuál es la foto que tenemos en Europa? Esta gráfica es la que nos da realmente lo que está pasando en Europa. Donde tenemos países, pues países grandes como Italia, bueno, de Grecia no hablamos porque al fin y al cabo pues han pasado lo que han pasado, donde la deuda sobre el Producto Interior Bruto en Italia está en el 134, en Portugal 122, Bélgica en el 100, Francia en el 98, España estamos en el 97, esta es anterior, estamos en realidad en el 95,5. Las diferencias no son tan sustanciales. Lo importante es el grueso. Inglaterra apenas que ya no lo tenemos. Es decir, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en que hay otros países como es Alemania, que si bien aquí refleja que tiene el 61,9, ya está por debajo del 60%, que es la cantidad. Tenemos los Países Bajos, que están están en el 50 y pico por ciento. Es decir, son países que lo que han hecho ha sido reducir su gasto, ahorrar, de tal forma que lleguen a una situación para la siguiente crisis donde están bien posicionados. ¿Y qué más está ocurriendo? ¿Qué más está ocurriendo? ¿Y cuáles son las perspectivas que nos podemos encontrar y que vamos a tener? ¿Vale? ¿Cuáles son las perspectivas o expectativas que vamos a tener? Pues por un lado tenemos ¿qué tenemos? Pues hemos tenido un Producto Interior Bruto en España que hemos tenido el 2% de un crecimiento, hemos tenido un crecimiento del 2, estaba previsto el 2,1, al final fue del 2, estaba previsto tener el 1,6 y en el 2021 tener el 1,5. Esto desde luego se ha roto totalmente, esto ya se ha roto y no lo vamos a tener. El déficit estaba en el 2,6, había unos compromisos de bajar, tendríamos que haber estado realmente en el 1 y pico. Yo pienso realmente que después de lo bien que pasamos la anterior crisis, sin ningún tipo de restricción para nada, se tenía que haber reducido esto y haber reducido el endeudamiento. Pero bueno, a tiro pasado tampoco vamos a machacar la situación actual. ¿Cuál es la situación que se prevé? Por ejemplo, una de las peores previsiones, normalmente Goldman Sachs es una de las previsiones peores que se suelen ir dando. ¿Qué es lo que dice Goldman Sachs? Pues Goldman Sachs lo que prevé es que España caiga un 9,7%, Italia un 11,6%, Francia un 7,4%, Alemania un 8,9% y que al año siguiente los crecimientos pues compensen. ¿Por qué? Pues porque al cabo de un año pues sabremos, esto va a ser un parón de 2, 3, 4, 5, 6 meses, el parón que sea, pero desde luego el crecimiento del PIB al año siguiente tiene que ser también bastante grande. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en realidad? ¿Cuál es el problema? El problema que nos encontramos es que si nosotros tenemos un déficit del 10%, ojo, si tenemos un déficit del 10%, que es lo que prevé Goldman Sachs, ese es el déficit más grande que podríamos tener, sería un déficit de 120.000 millones. Es decir, Funcas estaba dando unas previsiones de en torno al 7%, el Banco of America estaba dando en torno al 8,8% para España y Goldman Sachs estaba dando el 10%. ¿Qué significa en cantidades? Pues esto significa en cantidades 85.000, 100.000 y 120.000 millones de euros de déficit. El actual está en torno a casi los 33.000 millones de déficit con ese 2,6%, pero el problema no está solamente en el déficit.
porque nosotros lo que vamos a mirar cuál es el endeudamiento español, es decir, cuál es el déficit que se genera. Y ese déficit lo que nos está generando es que nos va a incrementar la deuda. Y la deuda, ¿sobre qué la vamos a medir? Sobre el Producto Interior Bruto. Si el Producto Interior Bruto lo que nos va a hacer es caer un 9,7%, entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que este déficit nos va a incrementar la situación que tenemos. Y esa situación después habrá que salirla, es decir, sí, habrá que sacarla adelante. ¿Cuál es el resultado final? Pues el resultado final es que nos podemos encontrar, pues al final del 2020, pues con un incremento pues, de nuestra deuda que hemos podido pasar de un 95% pues a un 110. Ahí los más agoreros hablan de un 120, pero desde luego es una mala situación para España. ¿Por qué? Porque nuestra deuda se habrá incrementado, se nos habrá incrementado sin haber obtenido absolutamente nada a cambio, simplemente como consecuencia del parón y de las consecuencias que estamos teniendo ahora mismo. Y entonces, como nos está pasando a otros países, pero veamos cómo se soluciona esto y qué es lo que está ocurriendo. Vamos, lo primero, esto ha sido un parón, es decir, siempre se llama a este tipo de parones que son hechos atípicos, no previsibles y con un impacto externo de dimensiones gigantescas. Esto se le conoce como un cisne negro. Yo creo que se va a crear el nuevo argumento de que esto es un elefante negro, porque es que más grande es imposible. ¿Qué es las cosas más importantes que está pasando? Pues con el shock, llamémosle shock o parón que estamos teniendo. Bueno, pues lo que ha ocurrido principalmente es que esto ya es más que una pandemia, es decir, se ha superado ya más del 1.300.000 afectados a nivel mundial y bueno, pues las medidas han afectado ya al mundo entero. ¿Vale? Se están ya tomando las medidas de estímulo que puedan ser necesarias, que vamos a entrar ahora en más detalle, y los bancos centrales están colaborando en ello. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle eso. Se van a incrementar los estímulos monetarios, ya se han incrementado, y luego la renta variable, es decir, la volatilidad. ¿Qué ha ocurrido? Pues que nos hemos ido a unos momentos de volatilidad gigantescos y además yo creo con unos descuentos que no están, que yo no considero que sean, que deberían de haber ocurrido, pero bueno, lo que sí que estamos viendo es que se han descontado ya una evolución excesivamente negativa, se descontó y ahora ya está dirigida hacia una estabilización. Se está reduciendo claramente esa volatilidad, está cayendo la volatilidad. Bueno, yo creo que la estabilización la tenemos ya encima de la mesa y la vamos a ir y va a ir creciendo claramente. El petróleo, bueno, pues el petróleo, esta situación del petróleo que en realidad a España le beneficia, pero bueno, pues ¿qué ha ocurrido aquí? Pues que ha habido una bajada muy fuerte de la demanda y consecuencia de esa bajada de la demanda esperaban que la OPEP, bueno, pues redujera la producción. ¿Qué ocurrió? Que Rusia, en una falta de disciplina enorme, dijo que no reducía esa oferta y Arabia Saudí incrementó esa producción. No había acuerdo y entonces se ha tenido que meter Estados Unidos por medio. ¿Por qué? Porque no solamente le afecta en todo lo que es el fracking, etcétera, etcétera, sino que el 5% del empleo de Estados Unidos depende del petróleo y del gas. Es una parte importante y no nos olvidemos que las elecciones que vamos a tener próximamente en Estados Unidos, veremos si le afecta o no le afecta. Un tema además que son precisamente los estados petroleros, los estados más pro-Trump y que más necesita Trump que se le mantengan con él. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Interceder entre Rusia y Arabia Saudí para llegar a un principio de acuerdo, que es un principio de acuerdo que parece ser que ya ha llegado, pero no nos olvidemos que lo que hay un tema claro es que hay una fuerte caída de la demanda y bueno, pues se ha hecho ya acopio, se hablaba incluso de las reservas llenas a nivel mundial, con lo cual una vez llenas las reservas, todo lo que sea un incremento de la oferta, pues puede llegar a precios negativos. Bueno, pues esta situación no es la primera vez que la vemos, no es la primera vez que la vemos y en torno, me parece que fue
en el año 999 o casi 2000 fue cuando el precio del petróleo llegó a estar a 16 dólares, incluso llegó a tocar 9 dólares el barril. Fue cuando estaban todas las grandes petroleras a punto de la quiebra. Repsol compró YPF, es decir, no es la primera vez que vemos estas situaciones y bueno, pues vamos a ir viendo cómo van a ir cambiando. Desde luego, pues para países que son dependientes, como bastantes de Europa, y sobre todo para un sector que no lo van a poder disfrutar, como es el de la aviación, por ejemplo, pues hombre, es una lástima y es una situación pues que desde luego no es la deseada. Bueno, ¿qué más vamos a describir esta situación en otros elementos? Primero es una parada en la actividad mundial. Esto es clave. ¿Y la clave cuál es? Pues cuánto va a durar y cómo se va a recuperar y en qué forma va a ir recuperándose, porque evidentemente no nos van a decir ahora y salimos, sino que se va a ir, pues, y se va a ir poco a poco, va a ir recuperándose esa actividad, ¿vale? Bueno, pues lo que hemos hablado antes del PIB y del déficit lo tenemos bastante claro. Pero una vez que pase esto, nos encontraremos con ¿qué? Nos encontraremos con la guerra comercial otra vez encima de la mesa. Habrá sido afectada por el coronavirus. Ahí esta tregua también está muy afectada, ¿por qué? Por las elecciones, por las elecciones que antes por las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? Pues en nuestra parte tenemos el turismo, el consumo y el ocio, que es preocupante, ya no solamente cuando vaya a terminar, sino cómo va a reaccionar el conjunto de nuestros clientes turistas. Al fin y al cabo, se hablaba de que no hay un hueco en todo el mundo donde no hay una influencia real en cuanto al coronavirus. Todo está infectado por el coronavirus. Pero ¿cuándo va a ser la respuesta al turismo? ¿Cuál va a ser la respuesta al consumo y al ocio que va a tener no solamente el interno, sino sobre todo lo que más nos afecta es el externo? Es decir, el turismo es como una de las industrias principales españolas, pues nos va a afectar. Y el Brexit, que parece que ya lo tenemos olvidado y que ya ha pasado a ser importante, pues hombre, se han parado las negociaciones. El señor Johnson está ingresado, también, por otro lado, el negociador europeo también había dado positivo en coronavirus, están paradas las negociaciones y existe de verdad una incertidumbre sobre el acuerdo final. Y tengamos en cuenta a los acuerdos que se llegaron no eran lo importante. Los acuerdos a los que se llegaron eran una situación para poder llegar a un acuerdo final, porque no se había llegado a un acuerdo final. Es decir, lo importante era intentar llegar a ese acuerdo final, que es lo que se ha de firmar, cómo van a ser las relaciones económicas entre Gran Bretaña y la Unión Europea, cómo se van entre los mercados, qué va a ocurrir agricultura, pesca, industria, automóvil, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hay que cerrar de aquí a final de año. Entonces, no sé si lo que se hará será prorrogarlo o qué es lo que será, pero desde luego es un tema que el problema no ha desaparecido. Que nos hayamos olvidado de él no significa que no haya desaparecido. Los países emergentes, pues hombre, han soportado de una primera atacada de retirada de más de 80.000 millones de los mercados emergentes, se ha retirado bastante dinero, es decir, afecta de una forma importante. ¿Qué más? Pues situaciones de populismo, etcétera, etcétera. Y el problema que tenemos encima de la mesa, que es el famoso de la mutualización de la deuda. Es decir, ¿qué hacemos con la mutualización de la deuda? Yo pues veo a los políticos, porque por un lado están los políticos y por otro lado, bueno, pues está la parte económica. Los políticos, pues hombre, al fin y al cabo, siempre van a ser muy, muy, muy dados los del sur a que haya coronabonos y que se mutualice la deuda, y los del norte a que no se haga y que no se haga en absoluto. Analicemos el tema desde un punto de vista realista. Hemos partido de la base que hemos visto antes, donde el endeudamiento de los países del sur está en el entorno del 100, entre el 100 y el 120%, 130, etcétera, etcétera, y los países del norte, donde nos encontramos que están pues, en las indicaciones que da la Unión Europea en el entorno del 60%, incluso por debajo del 60% Alemania, por debajo del 60%
Holanda, etcétera, etcétera. Y entonces otros países como Francia, Bélgica, España, Italia, Portugal, sobre todo los del sur, pidiendo que se mutualice esta deuda. Y sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Se puede sacar coronabonos? Es complicado sacar coronabonos por una legislación. ¿Por qué? Pues porque para poder para hacer una posible emisión de coronabonos, lo primero que hay que hacer es cambiar legislaciones en los países que llegan incluso pues, a la Carta Magna de algunos países para poderlos emitir. Y entonces eso retrasa enormemente. En algunos países hasta tendrían que hacer elecciones para poderlo hacer. O sea, es un sistema que es muy complicado porque es cambiar demasiados temas burocráticos en los países. Yo creo que esto, coronabonos sí, coronabonos no, es un tema que está muy politizado. Pero no es una cuestión de coronabonos sí, coronabonos no. ¿Cuál es lo que vale? ¿Qué hay detrás de ello? Pues hay detrás de ello que, si Alemania, vamos a poner un ejemplo, o Holanda, que tiene un endeudamiento un endeudamiento por debajo del 50%, emiten bonos, lo van a emitir a un precio. A un precio en Alemania, pues podemos estar hablando de menos el 0,44, 0,45, 0,44% es a lo que lo emiten. ¿Vale? Entonces, si ellos están emitiendo deuda a esos tipos, el resto del país, pues como mínimo, podrán estar con una financiación pues barata. No hay realmente si la prima de riesgo, que es la diferencia entre a lo que se endeuda en Alemania frente a lo que se endeuda otros países como pueda ser España, pues si esta prima de riesgo está en el entorno del 1 y no sube del 2% en los extremos como pueda ser Grecia y en intermedio como pueda ser Italia, entonces la situación no es negativa, El problema está en que una vez que empieza a explosionar todas estas ayudas, una vez que los estados empiezan a gastar el dinero que tienen que gastar para impulsar la economía, alguien tiene que comprar esta deuda. Y, por supuesto, se va a comprar antes la deuda alemana y la deuda holandesa a unos tipos de interés que el resto. Una de las soluciones es la que se hizo en la anterior crisis y es la que se está haciendo ahora mismo, que es el Banco Central Europeo el que está haciendo la compra masiva. Ahora, vamos a ir viendo porque hay elementos, como veis, no es muy diferencial si en cuanto a tipos se puede llegar o no se puede llegar a una mutualización de la deuda, pero nos interesa realmente que se emitan los coronabonos, porque claro, vamos a ver si os puedo poner este ejemplo. Si somos un polígono industrial y dentro de un polígono industrial hay 10 empresas y entonces un banco nos ofrece darnos un préstamo pues para mejora del polígono industrial a todas las empresas. Y entonces dice, como ustedes quieren arreglar las calles de todo el polígono industrial, les vamos a dar un préstamo a todas sus empresas. Y entonces el banco analiza todas las empresas que están en ese polígono industrial y saca su rating y según el rating llega y dice, vale, nosotros le damos un préstamo que será pues con un diferencial de 2 puntos. Entonces llega una empresa y dice, oiga, es que a mí me está dando 2 puntos, pero es que yo soy una empresa que no tiene deuda, que tiene capital, que está saneada, que tengo clientes, que desde luego soy la envidia de muchas empresas por el sector donde estoy, soy pionero además, y vamos, una empresa de libro y a mí esta deuda me resulta carísima. Yo podría tener en el mercado deuda al 0,25%, mientras que otro, pues probablemente o no le dan la deuda, no se la dan, porque nadie le daría un crédito, o bien no le dan un crédito, o si se lo dan, se lo darían unos tipos enormes para arreglar pues todo el entorno, las calles de ese polígono industrial donde están todos. Es decir, ¿qué se puede hacer? Pues hombre, se pueden emitir préstamos individuales donde están garantizados por todos. Es una forma que es cuando el Banco Central Europeo nos compra a todos la deuda. O bien se puede hacer lo que se pretende ahora, que es mutualización. Hacemos un préstamo común, es decir, emitimos deuda todos juntos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el que tiene un rating mucho mejor, pues estará más o menos financiando
al otro. Aquí entran ya connotaciones políticas y, hombre, yo le estoy financiando, pero también es el que le estoy vendiendo los coches, o también es el que le estoy vendiendo. Es decir, y además esto es en Europa. Podemos entrar en miles de connotaciones, pero hay una connotación que poca gente está teniendo en cuenta y es, por un lado, hay medidas suficientes. Por ejemplo, el MEDE, pues está, que es el Mecanismo Europeo de Rescate, ha ofrecido 240.000 millones, ¿vale? El Banco Europeo de Inversiones, 200.000. La Comisión Europea, 100.000 millones en el rescate para el empleo. El Banco Central Europeo ha dado ya 100.000 millones al 0% y ya ha puesto encima de la mesa 700, o va a poner encima de la mesa 750.000 millones, probablemente a menos 0,75% de tipo de interés, exclusivamente tipo negativo. No es que vaya a bajar el Banco Central Europeo los tipos, sino solamente para la banca, siempre y cuando trasladen esos préstamos a las empresas, que hay cosas que ya se están empezando a hacer, ya lo veremos. Es decir, estos son medidas, son las medidas que hay alternativas ¿a qué? Pues en muchos casos a esta mutualización de la deuda, en realidad. Porque la mutualización de la deuda, ¿qué es lo que nos puede traer? ¿Qué es lo que nos puede traer? Muy bien, yo admito la mutualización, pueden decir los países del norte. Admito que se haga una mutualización, pero esto no me vuelve a ocurrir. Es decir, es como si en ese polígono industrial donde van a arreglar las calles dicen, vale, esto no me vuelve a ocurrir. Para la siguiente, o tenemos todos un rating mínimo o no entro en una próxima, un crédito conjunto. Es decir, los países del norte van a exigir medidas fiscales conjuntas. Es decir, ¿y cómo se llaman medidas fiscales conjuntas? Pues se llama troika, donde entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, es lo que se llama comúnmente los hombres de negro, irían a poner orden en los países. ¿Y qué es poner orden? Pues oiga, usted tiene demasiado gasto y sigue con demasiado gasto. La única forma que tiene de reducir el gasto, ¿cuál es? Pues retrasar las pensiones, acordamos de Grecia, son exactamente las medidas que se tomaron, retrasar las pensiones, bajar las pensiones, reducir el número de funcionarios, bajar el sueldo de los funcionarios, reducir la inversión, sanidad. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que tenemos en España? En España tenemos exclusivamente, esto es en lo que nos gastamos el dinero. Esto de aquí, la parte principal, que son el 40%, más del 40%, ¿en qué es? En pensiones y otras prestaciones sociales, educación y sanidad. El resto es lo más difícil de bajar. Entonces, en sanidad, educación y pensiones es donde tenemos los principales gastos. Entonces, ojo con el tema de la mutualización, que están los políticos poniéndonoslo encima de la mesa de una forma muy, muy agresiva. ¿Hasta qué punto puede interesarnos eso? ¿Por qué? Pues porque siempre es mucho mejor, es infinitamente mejor si nosotros nos endeudamos, nosotros tomar las decisiones que interesa a cada uno de los países de cómo después mejorar eso. Si luego se hace, porque es que, bueno, ya estamos en opiniones, pero si después de un gasto enorme hay que reducir, eso es como cualquier crisis. Cuando uno pasa una crisis, pues al final va al Excel de lo que se está gastando en su empresa o de lo que está gastando en su casa y dirá, en estas partidas son las que tengo que reducir. Y entonces es lo que buscará. Es mucho mejor que cada uno en su casa o en su empresa o en su país vea en qué quiere reducir y en qué hace menos daño a los miembros de su país, de su empresa o de su casa, a que venga un tercero, que son los hombres de negro, la troika, y te digan, ¿cómo es más eficiente? Vas a reducir en esto, en esto, en esto y en esto. Entonces, nadie quiere tener a la troika encima porque las consecuencias se vieron en Grecia y fueron realmente pues muy dolorosas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, porque no todo es lo que nos cuentan de países insolidarios, países solidarios, hay que hacerlo o no hay que hacerlo, ¿vale? Hemos dicho también que la banca es el engranaje y es fundamental, y es el papel que tiene es fundamental en cualquier crisis o en cualquier situación de shock. Es importantísimo. Gracias a Dios, en España tenemos una banca muy saneada. Ya veremos por qué. ¿Qué es lo que ocurre? Pues a la banca se le hace el parón de la actividad, evidentemente como cualquier otro. Es decir, tiene un parón de la actividad de una forma decida, es decir, se le paran las comisiones de Manem, es decir, no salen nuevas empresas a bolsa,
no sé, pero sí se están haciendo algunos préstamos. Pero lo que sí que está claro es que su actividad se ve afectada. Se ve afectada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que la banca tiene capital. La banca en España tiene efectividad, es decir, el ratio de eficiencia que tiene en España gracias a la digitalización la tiene en pocos países. Ha reducido de una forma tan considerable el número de empleados y el número de oficinas que le ha dado un pulmón, cosa que muchos países no han hecho. ¿Estaba con peor capital? Sí, pero está dentro de los márgenes de capital suficientes para poderlo hacer. Y si además se están tomando las medidas, tanto por el Banco Central Europeo como por la autoridad contable, en tanto en que si esa pérdida de calidad de los activos de las carteras no se tiene en cuenta a la hora y de una forma puntual a la hora de contabilizar y de revisar ese capital, ese Basilea III que están sufriendo los bancos y que no tiene realmente ningún sentido y que por fin se ha parado, pues entonces los bancos tienen capacidad suficiente para seguir adelante y para seguir continuando a ser el engranaje. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues el crédito consumo, lo veremos un poco más en detalle, no afecta, pero es que va a haber morosidad, pero no afecta porque está entre el 7, 5, 7% del total de la deuda. Las posibles OPAs y fusiones de momento se han parado, pero no se han parado los préstamos ni se han parado otra serie de operaciones, porque las OPAs y fusiones pues es normal. No es el momento. ¿Qué más? La renovación de la deuda, bueno, pues se está renovando y con todo el apoyo del Banco Central Europeo. El crédito hipotecario es sano y además los bancos españoles tienen un colchón de garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque las hipotecas que hay en los bancos españoles, que están en torno a los 500 y pico mil millones de euros de particulares, ahora vemos cómo se redujo eso, pues tienen un colchón prácticamente de 200.000 millones para poder emitir lo que es cédulas, bonos hipotecarios, es decir, deuda hipotecaria, lo que son las titulizaciones hipotecarias, que nunca dejaron de funcionar en la anterior crisis. ¿Por qué? Porque la garantía son las hipotecas de los españoles que se pagan. Fijaros, en la anterior crisis no pasó la morosidad del 6% y durante prácticamente toda la crisis fue en el entorno del 3%. Entonces ahí tiene la banca otro gran colchón, prácticamente casi de unos 200.000 millones. Y bueno, y el apoyo continuo e ilimitado que están dando los bancos centrales europeos. Con lo cual, este planteamiento de la situación de la banca yo lo veo muy positivo y creo que será el engranaje, igual que en la otra vez fue el freno porque fue una crisis hipotecaria más que otra cosa, en esta crisis realmente yo creo que van a ser el enfoque y va a ser el empuje. Eso no quita que veamos que no quita para que veamos que realmente la banca tiene sus obligaciones. Hoy había una noticia en la que decía, la noticia decía que la banca no estaba dando todos esos créditos con avales del 80%. Momento, no nos olvidemos que en algunos casos, porque sí se están dando muchísimos créditos, la obligación de la banca, ¿cuál es en cualquier caso? La obligación de la banca siempre es dar créditos y que se los devuelvan. No puede en 20%, es que solamente tiene el 20%, sí, pero es que este dinero no es suyo, ese dinero es de los inversores. Y no nos olvidemos que la obligación de la banca siempre será la obligación de la banca el dar crédito bien para poder responder de eso a sus clientes. En definitiva, las medidas que se han tomado son, primero, para fortalecer los sistemas de salud, proteger a las empresas y proteger a los trabajadores, por un lado. Y luego son nacionales y de la Unión Europea, teniendo en cuenta que todas van hacia la protección de la economía y hacia la protección de la economía y hacia la protección de la salud, que es, desde luego, pues la parte más importante, que debemos de tener en cuenta. Bien, estas son las medidas. ¿Cómo ha cambiado la situación
económica en los últimos años en España? Pues el primer dato importante es que tanto los hogares como las sociedades no financieras, es decir, veamos aquí cómo ha caído el endeudamiento de las sociedades no financieras en España y de los hogares en España. Cómo ha caído de una forma tan importante, y cómo en la anterior crisis no solamente estaban los bancos hasta arriba, sino que también las sociedades y las familias estaban. Es decir, la situación de hoy no tiene nada que ver con la situación que se vivió en la anterior crisis. Es decir, hay que ir analizando cuáles son realmente las situaciones que tenemos en cada uno de los momentos. Y esta situación no es mala. Volvemos a la de la banca y decimos, ¿cuál es la situación en cifras que tenemos? Pues un nivel de solvencia adecuado, y cuando digo adecuado, pues estoy hablando de que la media europea está bastante por encima, cuando la media española está en torno del 11%, de los bancos principales están pues en 11 y pico, con sendas del 12%, la media europea está en torno al 14%, pero porque también la banca española hizo un esfuerzo que era ímprobo. La morosidad se ha reducido a niveles en España del entorno del 3 y pico, 4%, no, perdón, de casi del 5%, pero también hay que tener en cuenta la reducción que se ha tenido y la posición es buena. Los test de estrés de los 4 principales bancos, que son a los que se les realiza los test de estrés, que como bien sabéis, por este shock los paró el Banco Central Europeo, bueno, pues nos da niveles de solvencia suficientes en caso de eso. La morosidad española pues está cayendo de una forma realmente importante. Depende también cómo se mira, ¿eh? Podemos estar hablando del 5, podemos estar hablando de mediados del 3, depende de lo que se ponga en morosidad. Es que no vamos a entrar en sus detalles. Pero lo que sí que es importante es que sepamos, ya para terminar con la banca, qué es lo que ocurrió. Pues lo que ocurrió y que realmente la situación que tenemos actual es totalmente distinta, porque la anterior fue una crisis hipotecaria, donde se creció en 1 billón de euros en las hipotecas. ¿Y qué teníamos? Pues partíamos de 600 y pico mil millones de euros de crédito a hogares y vivienda y unos 450.000 millones de euros de crédito promotor y constructor. Ese crédito promotor y constructor era malo en general. Y entonces, ¿qué ha hecho la banca? Pues, fijaros, desde el 2009 ha reducido hasta el 2019 de 451.000 a 112.000 millones de euros de crédito hipotecario, pasando del 41% al 19%. Es decir, ha absorbido a pulmón 338.000 millones de euros. Por eso, el capital, aun estando bien en capital, pues les cuesta tanto. Es decir, ha hecho los deberes y tanto en esta situación ha hecho sus deberes, ha reducido también el volumen de activos adjudicados, con lo cual la posición de la banca no ha de preocuparnos. Otro sector que tenemos encima de la mesa es el sector inmobiliario, que también nos afecta. ¿Por qué? Pues porque muchas de las inversiones a las que estamos asesorando se nos van y se nos han ido al sector inmobiliario. Y veamos por qué. Como hemos dicho, se ha quedado plano todo lo que es el sector hipotecario. Al fin y al cabo, cómo se amortizan los hipotecarios de las personas físicas, pues según les va venciendo, con lo cual pues no va creyendo. El sector consumo en la banca, pues había noticias del Banco Central Europeo, del Banco de España, donde advertían del gran crecimiento que estaba teniendo la mora en cuanto al crédito, personal, al crédito al consumo. Un incremento del 28%. Sí, es cierto que había incrementado el 28%. Si pasamos de 3.729 millones de crédito saldo dudoso a 4.785, evidentemente de aquí a aquí ha crecido un 28%. Pero hay que tener en cuenta también cuánto ha crecido el crédito. Pues hemos pasado de 58 a 93, es decir, el incremento ha sido del 58%. Y la mora. Es decir, la mora no solamente no ha crecido, sino que ha bajado del 6,3 al 5,1. Entonces, hay que ver cómo se dan las noticias. Si yo digo que crece el 28% el saldo dudoso de la banca en el crédito consumo, pues evidentemente todo el mundo se debería dar las manos a la cabeza. Lo que hay que ver es también cuánto ha crecido el crédito consumo. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco cómo analizar
y que es lo que además lo vemos muy, muy claramente en el máster, cómo analizar las cifras, de las empresas, cómo analizar las cifras de los mercados y cómo analizar las cifras de todo el entorno que tenemos. Por eso tenemos el simulador online tan importante que es para nosotros y poder trabajar con empresas, con carteras, etcétera, etcétera, para poder, porque para nosotros el análisis es la parte más importante, no dejarse llevar por la noticia, sino profundizar en ella, profundizar en el análisis, no dejarse llevar por una cartera, sino profundizar en esa cartera. Por eso, para nosotros la práctica es fundamental en ello. ¿Vale? Pues vemos ahí cómo no es la situación actual, donde teníamos un 13% de morosidad, ¿vale? Y bueno, pues esto sí que es importante. Si queremos ver el tema de la vivienda en España. Veníamos de una situación en la que había 800 y pico mil viviendas nuevas, es decir, visados de obra nueva, y nos quedamos en visados de obra nueva en torno a 50 y pico, 60.000 visados de obra nueva. Estamos hablando del 17, que no está tan lejos. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues hoy en día, si el visado de obra nueva es esta parte de aquí, deberíamos de estar prácticamente, haber estado en 150, 180, 200.000 visados de obra nueva. Llevamos un retraso de 5 o 6 años donde teníamos que haber estado por lo menos en 150, con lo cual hoy en día deberíamos estar ya en 200, 200 y pico. No se produce. ¿Y por qué no se produce esto? Pues no se produce porque ha habido un cambio en el mercado enorme. Ha habido un cambio en el mercado de la vivienda. El mercado de la vivienda como inversión, hay una parte que es inversión y otra parte que es vivienda para vivir en ella. ¿Quiénes son los que compran para vivir en ella? Pues vamos a ver, personas en un entorno de los 30 años menos, donde deciden comprar una casa para vivir, entre otras cosas porque les sale más rentable que alquilar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día, y antes también, quitando algunas cajas y sigue ocurriendo cosas parecidas, pero en líneas generales un banco te da el 80% del valor de tasación de la vivienda en líneas generales, salvo excepciones que necesitan crecer por posibles fusiones futuras. Pero en líneas generales, los bancos serios, los bancos grandes y los bancos importantes están dando máximo el 80% del valor de tasación. Si están dando el 80% del valor de tasación, más pongamos un 10% que se necesita entre gastos, escrituras y los gastos que vamos a necesitar, nos estamos hablando casi de un 30% para poder adquirir una vivienda. Ese 30% no se tiene. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, los sueldos de ese segmento de la población, independientemente que sea de nivel licenciado o no licenciado, pues no le está dando acceso a la vivienda. Es más, donde el acceso a la vivienda, ese sueldo es siempre el 30-40% de su capacidad de endeudamiento, hoy en día ya se están gastando ese 30-40% en alquiler. De tal forma que ha cambiado esto. Fíjense que el alquiler a precio de mercado, es decir, el alquiler en propiedad, en el precio de mercado ha subido por encima del alquiler, que el propiedad. Y se está yendo más a alquiler hoy en día que a propiedad. Estos son cesiones gratuitas de familiares. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta por qué no se han hecho movimientos en torno al alquiler o no alquiler de la vivienda. Porque el alquiler de vivienda, por mucho que nos digan que si son fondos de inversión, etcétera, etcétera, la realidad, ¿cuál es? La realidad es que la vivienda de alquiler está en manos de aproximadamente 3 millones de familias, un 93% aproximadamente del alquiler está en manos de familias que sus ahorros los han puesto en un apartamento, en una casa para alquilar una segunda vivienda, pero de alquiler, no una segunda vivienda vacacional. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final, por edad, todo lo que son las personas jóvenes que están sufriendo ya no el nuevo parón, sino el anterior, pues todos van prácticamente están yendo al alquiler residencial. ¿Vale? Esto es por edades y está claro. El precio de la vivienda, pues todos lo conocemos, sobre todo en las grandes ciudades, donde el incremento que ha habido pues son prohibitivos, y este es el segmento que nos encontramos. ¿Qué nos encontramos con este segmento? En cuanto al tipo, nos estamos yendo a fijos y variables. Aquí podemos discutir mucho qué es mejor en estos momentos. Yo, desde luego, tengo mis dudas, pero lo que sí que está claro es cómo ha ido cayendo la vivienda nueva frente a la de segunda mano. ¿Por qué?
Esta vivienda de segunda mano no es un incremento de hipotecas, sino es un traslado del inversor desconfiado de la renta variable por una alta volatilidad que ha tenido años anteriores, desconfiado de una renta fija a tipos de interiores muy bajos y con una posible subida, en unas situaciones complicadas para invertir, donde han dicho, bueno, pues me vuelvo otra vez al ladrillo y lo que hago es que vuelvo a invertir al ladrillo. Entonces, por eso la vivienda nueva no ha despegado por las situaciones que estamos viendo. Y esta situación se nos está volviendo a ver, que es la vivienda de segunda mano. En un mercado, en realidad, en un mercado donde ya está caro y donde, bueno, tampoco hay una oferta clara y decidida. No hay una oferta clara y decidida. Entonces, ahora tendremos que ver también cambios aquí, porque esta es una parte muy importante del asesoramiento que tenemos que dar a nuestros clientes. Asesoramiento en cómo diversifico esa cartera, no solamente una cartera inmobiliaria, sino donde también pues tengo que tener, en muchos casos, la parte mobiliaria. ¿Vale? Y hay que conocer este segmento y este mercado en cierta profundidad. Es un mercado apasionante, donde realmente os invito a que lo analicéis y lo veamos. En el programa, en el máster, lo vemos y como todos los mercados importantes los vemos también. Y realmente es un mercado apasionante que complementa también otras inversiones. Pero hay que conocerlo para que veáis, por eso os doy este rango. Fijaros, en España, bueno, pues hay que ver que todavía hay una gran parte que se está invirtiendo en activos financieros. Pero dejadme que avance rápidamente sobre la asesoría. Como bien sabéis, los clientes se segmentan tanto en empresas como en particulares, y en particulares lo que tenemos es principalmente banca privada, banca personal y banca particulares. La que nos interesa de verdad es la banca privada y la banca personal, que es donde está el asesoramiento de verdad. Fijaros las cifras que son muy llamativas. Estas son las cifras que tenemos en España, que son realmente llamativas estas cifras. Fijaros, con un volumen gestionado parecido, porque cambian algunas cosas, pues aquí estamos hablando de 380.000, aproximadamente 380.000 clientes, y aquí estamos hablando, esta cantidad es desorbitada, de 6 millones de clientes. ¿Por qué? Pues porque hay muchos clientes que no son banca personal. Un cliente de 60.000 euros no es un cliente de banca personal. ¿Que lo queremos tratar con una distinción? Está claro, sí, pero por lo menos a partir de 200.000 es cuando debía ser, igual que un cliente de banca privada no debía ser por debajo del 1.000.000 de euros o de los 800 o 700.000 euros. Vamos a analizarlo. La banca privada, estamos diciendo que son 380.000 clientes que están centrados en Madrid, Barcelona y País Vasco, principalmente. Es decir, sobre todo en Madrid y Barcelona, donde tenemos, pues ¿cuánto tenemos ahí? Pues prácticamente el 30%. Tenemos el 31% de los clientes, los tenemos solamente en 2 ciudades, está claro. Y por tramos, bueno, pues por tramos tenemos entre 300 y 600.000 euros, tenemos el 38% de los clientes. Un cliente de banca privada no es un cliente con 300.000 euros. Por encima de esto debe ser, es decir, el 38% de los clientes de banca privada son clientes de banca personal. Por encima de 500.000, el 21%, aquí ya empiezan a ser clientes de banca privada, y solamente por encima de 10 millones, que es la verdadera banca privada, solamente hay el 1% de los clientes. Muchos bancos, la Caixa, Santander, BBV, tienen dentro de lo que es banca privada, tienen sus segmentos específicos para este tipo de clientes, ¿vale? Patrimonio medio de 800 y pico mil, crecimiento. Esa es la banca rentable de verdad. Esta banca es la rentable, donde están los mejores banqueros y donde de verdad interesa entrar. Esta banca es muy importante, está muy bien, tiene un nicho de mercado fundamental. ¿Por qué? Pues porque está copada prácticamente por las entidades financieras, por las principales entidades financieras. Está copada por ellas, es decir, solamente un 5%, un 5 o un 7% lo están llevando entidades especializadas, con lo cual hay un nicho de mercado importante. Y nosotros aquí es donde nos preparamos en el máster para poder acceder a una banca privada donde hacemos verdaderos expertos en ello. Es decir, esta es la parte más importante. Esta es la más importante y la que más gestionamos. ¿Qué diferencias tenemos entre ellas? Pues mirad, entre ellas tenemos, una es la banca de producto y otra es la banca de clientes. La banca de producto tiene que estar y tiene que existir, es decir, donde la banca de producto funciona pues con un control férreo, con un seguimiento de las campañas, donde en realidad lo que importa ¿qué es?
Importa el precio, importa la tecnología, importa la comunicación y importa el producto. Pero el cliente y el asesor no son importantes. Lo que son importantes son los productos que vende la entidad, la imagen que tiene la entidad, cómo hace esa comunicación, la tecnología que tiene, el acceso que tiene a los productos, cómo son esos productos y el precio. Y el cliente entra a la entidad a comprar esos productos. Es una banca de productos, es una banca de productos de asesoramiento, donde no es importante. Si el director de la oficina se va de un banco, realmente se lleva muchos clientes. Se llevará alguno, pero no es significativo. El cliente no es el que sigue. Mientras que en la banca privada y en la banca de asesoramiento es diferente. Aquí sí que tiene una relevancia quién tiene el empleado. Es una pieza clave. ¿Por qué? Porque es el asesor. El asesor del cliente no va al banco, no va al banco. El cliente no va al banco a hacer una operación. El cliente va al asesor o va al banco o va al EAFI o va a la entidad que sea donde tiene su dinero a ver a su asesor y no va a ver a cualquiera. Es decir, tiene una relevancia importante. El banquero pasa a tener una relevancia importante, ya sea un banquero de banca personal o de banca privada. Vamos, con importante tener conocimientos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es una banca de clientes, donde está muy orientado a la satisfacción del cliente, al asesoramiento, al perfil del cliente, a tener un interlocutor único y a darle soluciones, y es una banca, evidentemente, como no, una banca totalmente a medida, ¿vale? Donde es el servicio lo que realmente nos cuenta, lo que cuenta, ¿vale? Entonces, lo más importante en esta banca, ¿qué es? Evidentemente, el conocimiento del cliente. Conocimiento del cliente a un nivel como si fuera el médico del cliente, donde hay que saber todo del cliente, independientemente que lo tenga todo con nosotros o que lo tenga en distintos bancos. Pero hay que conocer al cliente de arriba abajo. Enseñamos a cómo obtener las técnicas para poder obtener esa confianza del cliente, a gestionar no solamente productos, mercados, que ahora veremos, sino a cómo tiene que ser esta banca. ¿Cómo tiene que ser esta banca? ¿Qué son las características del cliente? Bueno, pues hay que ser neutral frente al cliente, cosa que es muy importante. Trabajamos la neutralidad del asesor, trabajamos una serie de características como es cómo se llega a esa atención personal, cómo se lleva esa gestión, cómo se diversifica el riesgo, temas de fiscalidad. Vemos clientes, porque al final los clientes, bueno, pues unos son conservadores moderados por el perfil, pero hay una cosa que está claro, que todos quieren bueno, bonito y barato. Es decir, rentabilidad, seguridad y liquidez. Y todo lo que sea no esté dentro de esta gráfica no existe. Es decir, si queremos disponibilidad inmediata, el riesgo bajo, la rentabilidad ha de ser baja. Si queremos una rentabilidad alta con disponibilidad, desde luego tendremos que tener riesgo alto. Pero si queremos rentabilidad alta y riesgo bajo, tendremos que irnos a largo plazo, que es donde está realmente el asesoramiento, en el largo plazo, donde enseñaremos a crear vínculos de largo plazo. ¿Por qué el cliente tiene que invertir en el largo plazo? ¿Cuál es la importancia de ese largo plazo y por qué tenemos que estar en estos mercados que están hoy en día realmente complicados? Porque la situación actual está complicada, ¿vale? ¿Cuál es la formación que tenemos que llevar? Y esta la tengo señalada con una X. ¿Por qué? Porque la formación del asesor es tan importante, es como el médico cuando entramos en un médico especialista, que tenemos que ver que esté lleno, cargado de diplomas. Primero, ¿qué es lo que buscamos? Hay veces que entramos en una entidad y no nos preocupamos de preguntar, oiga, ¿y sus asesores de banca personal o sus asesores de banca privada, qué currículum tienen? Te presentan a un asesor, ¿qué currículum tienes? ¿Dónde has trabajado anteriormente? ¿Qué titulación tienes? ¿Qué estudios de mercado has realizado o qué programas has realizado en escuelas de negocio que puedas decirme a mí para poder ser un asesor? Es decir, el currículum personal, la capacidad de la entidad para satisfacer las necesidades. No todas las entidades tienen a lo mejor acceso a Allfunds o a mercados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el coste que va a tener este asesoramiento? ¿Cuál es la seguridad y la tranquilidad que me va a aportar? Por eso la formación, como decía, es una formación completa, no solamente en temas técnicos como matemáticas financieras, por sacar el valor del dinero en el tiempo, en estadística, cálculo de volatilidad, etcétera, etcétera,
esto que hemos visto de macroeconomía, cómo influye la macroeconomía en los mercados, todos lo sabemos, es fundamental. Los productos, conocer los productos en profundidad, pero es que los productos, un producto tiene detrás un mercado, es decir, si yo estoy hablando de una estructura, pues esa estructura tendrá un subyacente importante, pero tendré que saber cuál es el subyacente. Es decir, si detrás hay una empresa, tendré que saber cuál es la empresa. Si esa empresa es de un sector, tendré que saber cuál es ese sector. Y si es una empresa, tendré que saber analizar los aspectos más importantes de esa empresa. Es decir, el tener un conocimiento global importante, a lo mejor un asesor no necesita saber todo porque tenga detrás una estructura importante, pero sí tiene que saber de lo que está hablando y de lo que está asesorando en esa cartera a ese cliente. Por eso es tan importante. ¿Qué más? Pues la fiscalidad de los productos, la fiscalidad del entorno, del país, que se está haciendo, la que es la planificación fiscal, un tema importante que es la responsabilidad social, lo que es no solamente responsabilidad social, ética, que lo vemos, ética, los compromisos que tiene que tener un asesor, etcétera, etcétera, cuáles son los cambios, la tecnología, cómo la tecnología está influyendo en los mercados. Hoy en día estamos hablando de tecnología todos los días, estamos hablando de tecnología aplicada a los mercados, a las carteras, estamos hablando de RoboAdvisor, que estamos hablando de un montón de elementos que trabajaremos en el máster, un montón de elementos que están ahí, es decir, donde estamos dando un asesoramiento de valor o no. ¿Cuál es la importancia que tienen cada uno de ellos y en cada uno de los momentos? La continua, es decir, no basta con hacer una carrera, no basta con ser asesor, no basta con hacer un máster, sino que hay que tener una formación continua como es la formación de un asesor. Y esto es lo que es más importante. ¿Por qué? Porque estamos asesorando de una forma importante. En cuanto a los mercados de empresa y qué es lo que está pasando realmente en corporate, pues en corporate lo que nos está ocurriendo hoy en día es que, bueno, pues se han parado todas las operaciones de Manem, se han parado como es lógico. ¿Por qué? Pues porque salir a esa bolsa es bastante complicado y bastante difícil. Si hemos visto pues colocación de deuda, por ejemplo, Iberdrola colocó 750 millones. Hemos visto otras colocaciones que, bueno, han sorprendido, pero sobre todo, por ejemplo, hemos visto que sí hay actividad en los préstamos. ¿Por qué? Porque se está impulsando a que el Banco Central Europeo se dé préstamos y, evidentemente, las grandes corporaciones, por ejemplo, en España y en Europa, ¿qué es lo que han hecho las grandes empresas? Pues principalmente a tipos de interés muy bajos, primero redujeron su deuda, que la tentación podría ser incrementarla. En la mayoría de los casos han reducido su endeudamiento. Una vez reducido su endeudamiento, ¿qué es lo que han hecho? Buscar el endeudamiento a largo plazo, del endeudamiento que tienen, dado los tipos de interés tan bajos que tienen. Y eso les permite tener además unos colchones de liquidez muy importantes, con lo cual las grandes empresas pues están cubiertas en cuanto a ese endeudamiento. Y dices, magnífico, están cubiertas las grandes empresas. Claro, evidentemente, bueno, pues, por ejemplo, acaba de haber un préstamo para Daimler, para Imperial Tobacco en Inglaterra, esto los ha dado el Santander, ¿qué más? Es decir, están siendo muy activos los bancos a la hora de dar crédito a las grandes empresas. ¿Qué más? Pues hemos visto ejemplos de fondos de inversión que están actuando directamente en préstamos, lo que es fondos de deuda directa. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo, bueno, pues ese acudir directamente al mercado que están activando son las empresas grandes. Pero no nos olvidemos que hay un problema y es la estructura que tenemos de las empresas. En España tenemos unas estructuras donde tenemos las pymes, las medianas empresas y las empresas corporativas. Teniendo en cuenta cuál es la estructura, si lo vemos desde el punto de vista del empleo, el 18,6% de las empresas del empleo lo da el gobierno y las grandes empresas tienen ese 28,8%. Tenemos un 52% del empleo en pymes. Esto es altísimo. Tenemos demasiadas pymes. Es decir, ahora los bancos están diciendo, yo quiero participar, quiero tener la responsabilidad de ayudar a estas pymes. Es complicado en España. ¿Por qué? Porque tenemos un tejido muy pequeño, es decir, que se diferencian entre microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas según el número de empleados que tienen y también según el número de negocio.
Es decir, eso que siempre se ha hablado de que en España tenemos un gran tejido de pymes, es algo que realmente no es como ni es bueno. ¿Por qué? Porque nos atañe a la productividad y nos atañe sobre todo a un aspecto que nos va a hacer mucho daño en cuanto al empleo, que es precisamente el tener la estacionalidad en el empleo más grande de toda Europa. Es decir, en España estamos hablando de entre el 25 y el 28% en las épocas estivales, que evidentemente por el turismo tenemos la mayor estacionalidad, estamos hablando del entorno del 28%, frente a una Unión Europea que estamos entre el 25 y el 28% y la Unión Europea de media está en torno al 15%. ¿Por qué es en España eso? Porque nos centramos en turismo, en construcción y en empresas pequeñas. Una empresa pequeña, en muchos casos, va por pedido. ¿Las consecuencias cuáles? Que una empresa pequeña, la productividad del empleado es menor. Es, hombre, pero si un empleado es productivo, no, es menor. ¿Por qué? Primero, porque no hay especialización. No hay especialización laboral. Segundo, por el cambio continuo. Es decir, ahora tengo un empleado, lo dejo, vuelvo a coger otro, lo dejo, con lo cual estoy continuamente formando a los propios empleados. Es decir, fijaros el valor agregado por empleado que dan las micro, las pequeñas y las medianas empresas, siempre sin salirnos de las pymes. Es más, no hay un fomento de que crezcan estas empresas con todas las obligaciones que tienen a la hora de cumplir una vez que pasan de 50 empleados. Es decir, esto es una rémora que tenemos ahí y una dificultad que hay ahora mismo. Es decir, muchas de todas estas empresas se van a quedar en el camino y van a caer. Si bien las empresas grandes están bien situadas, medianas, tenemos un buen tejido de medianas que están bien situadas, pero el grueso de nuestras empresas que son pymes, muchas de ellas, también si queréis poner dentro también los autónomos, pues se van a quedar en el camino por mucho que se van a intentar ayudar. Es complicado ayudarles, es complicado por la situación que tienen, es complicado porque si se pide que los bancos aporten el 20% del riesgo, en muchos casos el banco tiene la obligación de preservar los ahorros de los depositantes, entonces nos encontramos en una situación problemática donde de verdad lo que vamos a ver es que una vez más se queden muchas empresas y muchos empleados se queden en el camino. Y esto veremos cómo lo hacen y cómo lo intentan ayudar, pero por desgracia es algo que vamos a ir viendo y lo que veremos. Es decir, esta dificultad y esta estructura empresarial que tenemos en España, pues hombre, lo que nos hace son los más vulnerables del mundo a la hora de tener una situación y un shock como el que estamos teniendo en estos momentos. Con otro problema, y es que las empresas, eso que he dicho que hacen hecho las empresas grandes de tener una estructura de tesorería, pues las pequeñas empresas no tienen esa estructura de tesorería, viven prácticamente el día. Con un agravante, el pago de empresas por parte de las empresas del IBEX están en torno pues, a 100, lo había notado hoy porque habían salido cifras, están a 169 días de pago cuando la ley obliga a los 60 días. El total de empresas 85 días, la administración 82 días. Hombre, tendría que hacer un esfuerzo, como ha hecho Telefónica y como ha hecho Naturgy, de anticipar pagos, ¿para qué? Para que el dinero fluya hacia esas pequeñas y medianas empresas. Es decir, no solamente esas ayudas tenían que ir hacia que los ayuntamientos paguen a sus proveedores, a que las grandes empresas paguen a sus proveedores, porque de ahí eso es un buen impulso que deberían de tener. Pero porque muchas empresas hay productos suficientes de financiación a corto, a medio y a largo plazo y de garantías para que las empresas no entren en lo que es financiación, que por ahí es por donde cayeron 2/3 partes de las empresas en la anterior crisis. Y en líneas generales, bueno, pues el tema de las empresas por ahí nos va viniendo, dificultad de las pequeñas para entrar en la emisión, cada vez las empresas más grandes están entrando más en la creación de renta fija porque tienen una diferenciación, pero bueno, creo que esta es la imagen y esto es lo que realmente, esta es la imagen que hemos tenido que tenemos ahora mismo y que tenemos encima de la mesa. Vuelvo al principio porque creo que de verdad el asesoramiento va por una cercanía al cliente. Estoy continuamente y diariamente en contacto con asesores tanto independientes como de entidades financieras y nada tiene que ver este parón con la crisis anterior, donde los asesores han cogido el toro por los cuernos, se han sentado con sus clientes
están tranquilizándolos. Ese es el papel de verdad real y definitivo que tiene que tener un asesor frente a una situación como la que hay hoy. Como habéis visto, hemos dado una vuelta a los mercados. Esto es lo que hacemos en nuestro máster, profundizar. Es un máster, pues como habéis visto esta sesión, totalmente práctico, donde tenemos un simulador de carteras, donde trabajamos sobre las carteras, donde no nos conformamos con dar una técnica si no es aplicado a una práctica y donde de verdad lo que buscamos es que los participantes en nuestro máster se conviertan en verdaderos y mejoren en el asesoramiento financiero y conozcan todo lo que hay en ello, desde absolutamente todos los campos que hay para análisis, cómo se entrelazan y cómo los entrelazamos entre ellos y desde luego con una visión práctica. Los profesores son profesores que o están o han estado en activo durante muchos años y muchos de ellos, la mayoría, están en activo, siguen siendo asesores, siguen trabajando en departamentos de banca privada o son asesores independientes o han estado en mercados o son directores de mercados de una entidad financiera, donde realmente lo que estamos buscando es que la práctica y el día a día del asesor financiero es lo que se transmita en este máster, que desde luego os invito a todos a que participéis en él, que estamos encantados con los resultados que estamos obteniendo. Espero que esta sesión os haya resultado útil y bueno, pues a vuestra disposición estamos. Muchas gracias por asistir y un saludo muy cordial a todos.